es el camino de luz. Bueno, estuve desaparecida un tiempo por, qué sé yo, tenía que acomodarme en unas cosas, pero bueno, ahora dije, voy a ponerme con esto, aunque sea hacer los interactivos del mes. O sea, eso sí o sí lo quiero hacer, así que bueno, los vivos no sé si lo voy a poder retomar, pero voy a ver si intento en algún momento, veré cómo hago. Cualquier cosa voy a hacer un video informativo o algo así. Así que bueno, acá tenemos 3 opciones para que veas tu energía del mes. Opción número 1, opción número 2, opción número 3. Esta es la opción número 1, no sé si se ve bien ahí, espero que se alcance a ver. Después la opción número 2, esta vez decidí hacerlo con oráculos. Y opción número 3. Así que bueno, elijan su opción y nos vemos en su video. Bye. Bueno, hola, opción número 1, si estás acá o elegiste este oráculo que dice para ser justo, lo voy a leer al final, lo voy a dejar acá, espero que se vea bien ahí. Y estas son las energías del mes tuyas en general y las energías de tu persona especial, sea que tengas una persona especial. Si no tenés persona especial, entonces tómalo como una extensión más de tus energías. Y esta es una carta del consejo que también la vamos a leer al final. Así que bueno, primero vamos a leer, vamos a ver si hay espacio acá, yo creo que sí. Espero que se vea bien acá, si no lo pongo un poquito más allá. Estas son tus energías. Vamos a leer primero tus energías. Tus energías y la energía de tu persona especial. A ver si esto se ve mejor al costado, lo pongo al costado. Sí, se ve mejor al costado, así que lo pongo al costado porque es más fácil. Bueno, a ver, y esto lo pongo acá. Bien, es más fácil así. Bueno, a ver. Las energías tuyas en el mes de agosto, yo veo que es como si vos vas a estar encontrando la solución de algo. La carta de la llave me dice que vos vas a estar encontrando la solución de algo, de alguna cosa. Esta carta es la carta, creo que la carta, no es la carta del jardín, no, sí, no lo sé la verdad. No recuerdo bien los nombres de las cartas, pero esta carta me da como, es como si, sí, no sé por qué. Mira, es raro esto, porque esto me habla como de que vos estás apuntando a ir a una especie de lugar, a otro lugar. Es como que veo, esto me llama la atención, acá se ve como una torre, como que se ve allá a lo último. Es como si vos estuvieras mirando, en este mes de agosto vas a estar mirando en ir a otro lugar, a otro, o vas a pensar en trasladarte o algo así. Y también vas a estar encontrando la solución de algo que no sé qué será. Después, cuando todo en este mes de octubre, en este mes de agosto, si pasa algo, me lo comunican en los comentarios porque me llama la atención cuando veo esta clase de cosas. Acá veo también, es una carta, acá yo veo que vos, o si no estás ilusionada de nadie, o no estás enamorada de nadie, o no tenés a nadie en mente, en este mes de agosto te vas a estar ilusionando, enamorando, si es que ya no lo estás. Si lo estás, bueno, esta carta me habla de que hay una persona muy importante en tu vida que es como una persona que amás o querés, o como que tenés sentimientos románticos. O sea, veo un hombre, pero bueno, mira, puede ser porque si esta lectura la está viendo un hombre que no le gustan los hombres, también puede ser que, como para adaptarlo, también puede ser que en este mes de agosto haya un amigo, un padre, un hermano, lo que sea, como que en este mes de agosto vaya a ser muy importante para vos, o vaya a pasar algo muy importante, o a lo mejor como que revives un vínculo importante con un hombre. También puede ser eso, si es que sos hombre que no le gustan los hombres. O sea, si no, toma, bueno, es como que según lo que les resuena. O sea, recuerden que esto es general, así que tienen que adaptarlo a su situación. Después, su persona especial, en este mes de agosto yo veo que va a estar como
Bueno, esta persona puede tener familia, porque acá la carta de la cigüeña con sus hijitos me habla de que esta persona puede ser que esté como en este mes de agosto, esté tratando de llevar como bien estable su familia, como que trate de estar como, bueno, eso, o sea, como siendo un buen proveedor o proveedora, si es una mujer, ¿no? Pero es como que eso, veo muy enfocado en el ámbito familiar a esta persona. Si esta persona no tiene hijos, bueno, puede ser con respecto a un sobrino, o puede ser que tenga unas responsabilidades de familia esta persona. Eso es lo que yo veo acá. Acá con la carta del caballero, veo que hay una persona muy importante para esta persona. Acá, o sea, como un hombre. Porque la carta del caballero me habla de un hombre, o sea, que esta persona tiene un hombre muy importante en su vida. Puede ser un padre, un hermano, quien sea, o puede ser directamente también como una persona que ama, ¿no? O sea, una pareja o quien sea. Pero hay un hombre muy importante en la vida de esta persona, o en el mes de agosto va a ser muy importante este hombre, ¿no? Después la carta veo como un castillo. Veo como que esta persona, yo veo que se va a estar ocupando mucho del ámbito como material o como en el ámbito familiar, porque acá veo como que se va a estar preocupando también por incluso una casa, o sea, como que una vivienda o algo así. Es como que esta persona va a querer como, si no tiene casa, va a estar tratando de ver a ver cómo puede comprar una casa o alquilar una casa o algo con una casa. Es como algo muy como de su ámbito familiar, su ámbito personal, así como tratando de asentarse en un lugar. En el mes de agosto esta persona va a estar mucho con esto y va a haber una persona muy importante como digo, acá me sale un caballero. Yo no sé si quién será. Puede ser vos, puede ser otra persona, no lo sé. Eso tenés que relacionarlo vos con tu situación, ya después vemos. Pero nada, eso es lo que veo acá con las energías generales del mes de agosto. Así que bueno, vamos a ver ahora con el tarot las distintas situaciones, los distintos ámbitos de esto. Así que bueno, ahí los junté todos juntos, bueno, con diferentes oráculos. Vamos a ver y a ir sacando en el ámbito de trabajo y amor en el mes de agosto. Vamos a ver. Ay. ¿Dónde mierda está el pau? Muy bien. Vamos a ver ahora qué se espera en el mes de agosto. Vamos a preguntar primero con respecto al amor. A ver. Me quiso salir. Ah, mira. A ver, el amor mes de agosto, la opción número 1. Bien. Interesante. Las cartas. Una carta más. Una carta más. Bien, esta carta. Esta no se dio vuelta, así que voy a pasar esta carta. Vamos a ver ahora con respecto al trabajo, opción número 1. Voy a leer las diferentes situaciones, así que recuerden que hay situaciones para todo, para personas especiales, del pasado, en pareja, solteros, bueno, todo. Trabajo con trabajo, así que todo voy a leer. Más. Todo laboral. Bueno. Parece que hay algo positivo acá, por lo menos hay oportunidades. Una más. Para el trabajo, para de 1. Bien. Bien. Bueno. Vamos a ver. Opción número 1. Bueno, a ver. Primero voy a leer las personas que están en pareja. Yo veo acá, o sea, como en el mes de agosto, yo veo que es como si ustedes van a salir, hay una crisis acá. Si ustedes están en pareja, yo veo a personas con crisis. O sea, recuerden que esto es general, si no les resuena,
O se pueden ir a otra opción o pueden ir a esta parte y ver si las otras partes les resuenan. Pero bueno. Pues yo veo que acá hay mucho amor. A ver, la carta de los enamorados veo que hay mucho amor entre ustedes. Están en pareja, está mucho amor entre ustedes. Pero acá hay una ruptura. O sea, es como si, no sé, es como si ustedes en un momento se hubieran distanciado y después volvieran, siguiendo en pareja, como se tomaran un tiempo y después volvieran de ese tiempo y ahora hay mucha felicidad. Va a haber mucha felicidad con el 4 de bastos. Como que al volver es como que se dan cuenta de que se extrañaron y como que reavivan ese amor. Yo veo eso acá. Porque veo que estando separados con el 5 de oros la pasaron muy mal los dos. Como que sintieron un vacío, sintieron como que les faltaba algo, es como que se extrañaron realmente. O sea, se dieron cuenta que realmente se amaban, ¿no? Con esta separación, con esta mini separación, digamos, ¿no? Acá el rey de espadas, veo que la separación pudo ser esto cosas, o sea, como adáptenlo, pero la separación pudo ser porque uno de ustedes dos es muy frío con el otro. O sea, alguno de los dos, no sé si vos o la otra persona, como tienen un carácter muy frío, muy seco, y es como que eso hace que la otra persona sienta que no los quiere. Entonces, pero yo veo todo lo contrario, yo veo que sí quieren, pero tienen esa personalidad, no sé si ustedes o su pareja, no sé, pero es como que tiene esa personalidad que parece que no se quieren, o sea, que uno de los dos no quiere al otro, o sea, parece que uno quiere más al otro y el otro como parece que no lo quiere, no sé, y eso hizo que la relación, digamos, se distanciara porque es como que ustedes trataban de entender qué es lo que pasa, o la otra persona, no sé, pero es como que veo que esto en el mes de agosto va a seguir, así que yo les recomendaría que si esto es así, hablen y traten como de entenderse, porque yo veo que hay amor de verdad acá. Con la carta de los enamorados hay amor de verdad. Esta pareja siente amor de verdad. Esto es amor. Pero si uno de los dos tiene otro carácter diferente, muy frío, muy como... Así que bueno, nada. A ver, después vamos con parejas, con personas solteras, ¿no? Personas solteras, si les aparece un nuevo amor o algo. Bueno, yo veo que sí, yo veo que ustedes han roto, como hace poco rompieron una relación o algo, o bien de una ruptura hace poco o algo así, yo veo eso, veo que hace poco viví una ruptura y les aparece un nuevo amor acá, una persona con la que ustedes se van a enamorar en ese mismo momento, o sea, como que van a flashear amor, es como que se van a ilusionar muy rápido esta persona. Esta persona les va a dar mucha felicidad, después de que con el 5 de oros la pasaron muy mal. Yo veo que la estuvieron pasando muy mal por esta relación anterior. Y esta nueva persona va a venir a darles como algo de un aire fresco, digamos, decir gozo. Pero es como que yo veo que ustedes tienen que hablar, porque esta persona como un rey de espadas lo veo muy calculador. Tal vez esta persona tenga miedo a ser engañado, porque tal vez esta persona también ha tenido como desencuentros amorosos y no sabe qué esperar de la relación con ustedes. Es como que acá yo les recomiendo que hablen con esta persona, porque esta persona también siente lo mismo que ustedes o va a sentir lo mismo que ustedes en este mes, pero es como que tiene un carácter así medio serio, y es como que eso puede ser que ustedes parezca que no los quieren o no se entienden o algo así. Entonces es como que acá es recomendable hablar y tratar de entenderse y poner las cosas en claro. Pero yo veo que sí, que es como una relación nueva que les va a dar mucha felicidad después de una temporada bastante pesada directamente. Así que bueno, eso es para los solteros. Ahora, para las personas especiales o personas del pasado, exes, o bueno, lo que ustedes más o menos, adáptenlo. Yo veo que sí, o sea, veo como para las personas que pensaron en un ex, como que sí, yo veo que acá hubo mucho amor y se terminó esto. O sea, como que hubo un corte, un alejamiento o algo así. Veo también, depende de la persona, porque si son personas especiales, como que alguien que no ha pasado nada, también veo que esta persona pudo haber terminado una relación, porque es como que yo siento que esta persona siente más que ustedes, más de lo que dice. Si es que ustedes conocen a esta persona siente más por ustedes que lo que les ha dicho. Esta persona, o ustedes o esta persona ha terminado con alguien recientemente. Y como que veo que
yo les veo felicidad, como que ustedes van a encontrarse de nuevo con esta persona y va a haber mucha alegría acá. Va a haber mucha alegría. Después de una temporada como de vacío. Esta persona sintió un vacío, ustedes o los dos, porque ustedes dos, la persona y ustedes, es como que ustedes se gustan, están enamorados mutuamente. Sin importar las circunstancias, yo veo amor acá entre ustedes. Entonces hay un sufrimiento acá. Yo veo que esta persona puede ser muy seria, o ustedes, porque el rey incluso muy calculadora también, porque es como trata de no mostrar demasiado, porque tiene miedo de que también lo lastimen, o ustedes son así. Bueno, fíjense, pero bueno, esto, cuando es el rey de espadas acá en estas circunstancias, yo veo, se necesita una conversación, porque es como que esto habla de que puede ser que ustedes no sepan si realmente esta persona los quiere, es como puede haber mucha confusión. Por eso es necesario que literalmente se replanteen las cosas para ver si se puede como ir en buen camino. Pero yo veo que sí, si ustedes están esperando a una persona del pasado, ponele, es como que yo veo que esta persona se va a acercar porque los extraña, literalmente. A un ex o quien sea, ustedes adáptenlo, pero yo veo que esta persona se va a acercar porque los extraña. Y esta persona, como digo, ha roto con alguien recientemente, o ustedes rompieron con alguien, no sé, pero acá hay un rompimiento, algo que se rompió, que se quebró. También puede ser la relación de ustedes que se quebró, pero que acá hay mucho amor, y este amor se va a retornar en el mes de agosto. Así que bueno, esa es la lectura de este mes para el amor. Vamos a ver ahora el trabajo. Vamos a ver el trabajo, las personas con trabajo. Vamos a ver. Bueno, para las personas con trabajo yo veo el 4 de oros, la carta del mago y la carta de la reina de copas. Veo como si ustedes están es como si tuvieran lo justo y necesario en este trabajo. Es como que están ok. Yo veo que con el trabajo actual que están, ahora en agosto, con el trabajo que están ok. Pero es como que yo veo que quieren nuevos inicios. Con la carta del mago veo nuevos inicios. Y de paso, o sea, veo que quieren ustedes y que creo que van a tener, o sea, porque acá veo como oportunidades. Ustedes les van a llegar, yo no sé si ustedes están buscando trabajo a pesar de que tienen, o no sé, pero yo veo que nuevas oportunidades acá. Porque es como que si ustedes son una persona muy valiosa y muy, entre comillas, codiciada, como que son muy trabajadores, muy empáticos, yo no sé qué clase de trabajo hacen, pero es como que ustedes, es como que en este mes de agosto les va a llegar oportunidades por cómo son como personas, les va a llegar oportunidades. El as de copas yo veo oportunidades de que los pueden tratar de contratar para un nuevo trabajo. Ay, yo no sé si escucha la lluvia, pero bueno, no importa, yo voy a seguir grabando. Les puede dar una oportunidad de trabajo en este mes. Eso es lo que yo veo acá con el as de copas. El 8 de espadas, veo acá como que ustedes van a dudar a ver si dejar este trabajo por este nuevo que les viene. O sea, yo veo que van a estar en una incertidumbre de decir, dejo, no dejo, porque no sé si ustedes hace mucho que están en el trabajo, dice, ¿será bueno, no será bueno? Es como que yo veo como que van a estar trabajo, porque creo que es una oportunidad que ustedes quieren, porque yo veo una oportunidad muy buena, pero al mismo tiempo es como que van a tener miedo de dejar el nuevo trabajo que ustedes tienen, que el trabajo antiguo, o sea, el trabajo actual que ustedes tienen. Entonces es como que también es como que van a decir, tengo que empezar de nuevo, cuando en este trabajo ya tengo tiempo. Entonces es como que van a estar así, en la incertidumbre. No les puedo decir qué decisión van a tomar porque no me dice acá. Me dice simplemente que les va a aparecer un nuevo trabajo en este mes y que ustedes van a estar en la incertidumbre si lo aceptan o no, aunque ese trabajo es muy bueno. Yo veo que es un trabajo muy bueno, que los van a contactar por sus virtudes, ¿no? Por las virtudes que ustedes tienen. Eso es lo que yo veo acá. Indirectamente, si están buscando trabajo o no, a mí me sale una oportunidad de trabajo nueva en este mes. Así que, bien. Ahora, para las personas que no tienen trabajo, yo veo acá, es como que ustedes están viviendo con lo poco y necesario, con lo que tienen. O sea, es como que están haciendo como changas, digamos, como se dice acá en Argentina, como que por ahí les sale un trabajo así, que es de un día y lo hacen, así como que están así como pispeando, rebuscándose con lo que pueden para generar plata porque no tienen algo fijo. Eso es lo que yo veo acá. La carta del mago, yo veo que
acá les va a aparecer les va a aparecer una nueva oportunidad de trabajo en este mes. La carta de la reina de copas veo, porque ustedes son personas muy empáticas, muy entregadas, muy virtuosas. Entonces es como que esa energía que ustedes tienen del dar mucho y de ser muy empáticos, les va a generar que en este mes les aparezca una oportunidad de trabajo. El as de copas veo una oportunidad de trabajo muy buena, de hecho. Pero es como si la carta del 8 de espadas veo como si ustedes van a estar dudados incluso aunque no tengan trabajo. Es como, no sé si es por el hecho de que ustedes, este trabajo les va a llevar mucho tiempo y directamente no van a poder descansar ni un solo día, capaz que los fines de semana, pero es como se da un trabajo muy agobiante y por eso ustedes van a estar dudados, o algo les va a generar este trabajo de que van a decir, si yo agarro este trabajo voy a tener que dejar mi estilo de vida como tengo o algo así. O sea, es como que van a querer este trabajo, pero al mismo tiempo les va a generar, no sé, dudas incluso. Veo dudas, veo como, no sé, es raro esta carta, por eso como que, nada. Pero bueno, más allá de eso, eso es lo que le espera en este mes de agosto a las personas que no tienen trabajo. Así que bueno, vamos a ver ahora el oráculo, un oráculo del amor para ustedes. Oráculo del amor, un oráculo del amor. Vamos a ver dos oráculos. Vamos a ver dos oráculos del amor. Y después les voy a leer el oráculo que les salió de la opción que ustedes eligieron. A ver, por la situación de amor que ustedes están viviendo, indiscutiblemente que sea. Vamos a ver. A ver. Después, si les resuena o no, eso después lo sabrán. Bueno, vamos a sacar todos los oráculos ya que estamos. Vamos a sacar todos los oráculos. Se los voy a ir mostrando si quieren. Pero acá veo Oso Teddy, interesada en ti, romance floreciente, filtreo, quiero salir. Disculpen. Esta carta habla de que, o sea, sea quien sea, o sea que sea la situación en la que ustedes estén románticamente, yo veo que esta persona está interesada en ustedes, quiere salir, quiere como coquetear, quiere como que estar así, ahí, como pegados a ustedes, como muy cariñosamente, así como estar así, muy apegado, a pesar de que muchos vi que eran como rey de espadas, como frío, pero yo veo acá que esto puede terminar, en cualquier momento esta persona se puede volver cariñosa un día para otro, yo les digo eso, porque acá me sale esta carta. Separación, tristeza, te echo de menos, futuro incierto. Bueno, esta carta habla de que puede ser, por eso digo, si ustedes preguntaron, o sea, si ustedes pensaron en una persona del pasado, es como que esta persona todavía siente tristeza por ustedes. Porque yo no veo que esta persona sea la que siente tristeza por alguien que dejó en el pasado, sino veo como que esta persona siente tristeza si se separó de ustedes en algún momento. Eso es lo que yo veo. Y que duda, o sea, como que le da como inseguridad no poder volver a estar con ustedes. Por eso esta carta me habla de eso. Después, esta carta de consejo de la diosa, que es Hestia, no cedas. Defiende con valentía lo que consideras justo. Mantén la armonía en tu hogar y protege tus principios con determinación y serenidad. Yo no sé si ven esta carta bien. Esta carta habla de que tienen que como que fortalecerse, proteger eso, proteger sus principios, proteger sus bienes, proteger sus cosas. Como que esta carta les habla de ser perseverantes con lo que quieren y no rendirse. Eso es lo que yo veo que habla esta carta. Después, para ser justo, este oráculo que ustedes eligieron. Para ser justo me habla de como si ustedes tuvieran que, o sea, como que es eso, es como que ustedes tienen que aceptar, yo no sé, de esto del mes de agosto, pero tienen que aceptar lo justo y necesario, o sea, como que no tienen que aceptar menos de lo que ustedes son. Eso es lo que yo veo con este oráculo, que justamente más o menos representa la misma otra carta que me salió al lado. No sé por qué les dará este consejo el oráculo, pero bueno, ustedes sabrán. Pero bueno, nada. Esas fueron las energías de este mes. Espero que les haya gustado. Si es así, pueden dejarme un like, pueden comentarme si les resuena la lectura, pueden seguirme si no me siguen y si resuenan con mi energía. Así que espero que les haya ayudado y bueno, nos vemos en otra lectura. Bye.
Hola, opción número 2. Bueno, si estás acá es porque elegiste esta opción, que es la encrucijada. Vamos a ponerlo acá a un costado. Vamos a leer primero las energías tuyas y de tu persona especial. Si no tenés persona especial, bueno, adapta esto. Mira, serían 4 cartas. Bueno, las dejo, por algo será. Si no tenés persona especial, bueno, adapta esto como parte extensiva de tu lectura. Vamos a ver. El perro. Para que se vea todo. Vamos a ver. Bien. Generalmente, o sea, la otra saqué 3 cartas, pero acá no sé por qué salieron. Pero bueno, lo dejo porque por algo será, ¿no es cierto? Yo no. Por algo es. Así que bueno. Bueno, vamos a leer ahora. Vamos a ver. Yo veo acá como que en el mes de agosto vos vas a estar con una energía como de fidelidad. Fidelidad hacia las personas que te rodean, hacia las personas con las que estás. Es como que vas a agradecer, vas a estar muy, muy fiel. Muy fiel y muy como no sé si decirlo, no la palabra no es entregada, es como leal hacia las personas que están a tu alrededor y que te quieren y que te ayuden y que te bancan. Yo veo mucha lealtad en este mes de agosto. La carta del sol me habla que vas a estar también con una energía muy feliz, como que vas a estar radiando, vas a estar como incluso muy energética, muy dichosa de la vida que tenés. O sea, yo veo eso. Después veo acá la carta, es como un chico, o sea, yo veo acá como que en el mes de agosto va a haber la energía de una persona, de un hombre, que es como que este hombre es como si, es raro, es como si vos lo querés, lo amás, pero no sé, es raro, es como si esta persona también es como tuviera como dudas, no sé por qué me viene esa, pero como dudas sobre vos, o sea, como que no sabes si te quiere o no te quiere, es como, entonces como que vos vas a tenerlo ahí, vas a decir, porque es como que yo siento que vos vas a priorizar tu paz, entonces es como que vos, aunque amás a esta persona, le decís, bueno, ¿qué sentís? ¿No sabés qué sentís? Bueno, entonces te dejo ahí, hasta que vos no te acomodes, yo no voy a, ¿cómo es? A entregarme a una persona que no sabe ni qué quiere conmigo, o sea, así veo, pero es como que esta persona como que no sabe qué quiere con vos o algo así, entonces vos lo vas a tener ahí, como que lo querés, porque es como que yo esta carta veo como un corazón invertido, no es como que no lo querés, lo querés, pero lo tenés ahí, porque decís, bueno, hasta que vos no te acomodes yo no te voy a dar pelota, así de simple, o sea, como que vos te priorizás, eso es lo que yo veo con esta carta. En la energía de tu persona especial yo veo que... Bueno, y con respecto a su persona especial, yo veo acá que es como la carta de la fuente esta. Es como si yo veo acá, veo como que usted en este mes de agosto, yo veo a esta persona como que va a estar muy feliz también, o sea, mucha felicidad. Veo, yo no sé si esto tiene que ver con ustedes, porque es como me viene una sensación como si tuviera que ver con ustedes, esta felicidad que siente esta persona. Veo como una idea de algo, como que esta persona va a estar como inspirado, como es fuerte, porque creo que tiene que ver con ustedes esto, o sea, creo que tiene que ver con ustedes, como que va a estar inspirado con respecto a ustedes, como mire, con ganas como de hacer cosas que tengan que ver con ustedes, no sé, tiene que ser así, o no sé, después lo veremos en las cartas, porque es raro esto, es como, pero sí, porque yo veo como, traté de ver a ver si era otra persona y yo veo que tiene que ver más con ustedes esto, o sea, que esta persona se va a sentir así por ustedes, no sé. Si ustedes están en separación con esta persona, igualmente es como que yo veo a esta persona como pensándolos mucho, igual. Eso es lo que veo. También la carta esta puede hablar de mucho pensamiento con respecto a ustedes. La carta miren, el perro. Ustedes están acá muy iguales. Esta carta veo como mucha lealtad, pero esta lealtad no es con su círculo, sino hacia ustedes. O sea, como que va a serle muy leal a ustedes, los va como
a respetar mucho, incluso a la distancia, les diría, si es que no están en comunicación con esta persona. La carta del hombre acá, del caballero, yo veo que esta persona se va a estar, si es un hombre, se va a estar amando mucho a sí mismo, o teniendo una persona importante en su vida que es un hombre. Si la persona especial de ustedes es una mujer, bueno, acá hay un hombre que va a querer mucho, que puede ser que sean, lo más probable es que son ustedes, de la persona que ama mucho, que quiere mucho. Hay un hombre que va a estar queriendo mucho, y si es una mujer o es un hombre y usted es un hombre, bueno, puede ser que sean ustedes esta energía, o sea, adáptenlo. Pero yo veo eso, veo como una persona como que está también como muy parecida a ustedes, pero ustedes van a estar, como digo, o sea, con respecto a esta, si es que esta es su persona especial la que está acá, ustedes van a estar como, bueno, o sea, sí, qué bueno que estés acá, o si es que están, pero hasta ahí nomás. Y si no están, ustedes van a seguir pensando en esta persona, pero sin que les tropee la vida, digamos. ¿Entienden? O sea, como que van a estar ahí. Eso es lo que veo. Así que bueno, esas son las energías de ustedes en este mes de agosto y de su persona especial. Vamos a ver ahora en el amor. Y vamos a ver amor y trabajo. Ahí vamos a ver. Vamos a ver. Opción número 2. Amor. Opción número 2. Amor. En agosto. Opción número 2. Miren, ya salieron un montón de cartas. Las cartas ya no salieron. Estas cartas se me repitieron en la opción número 1. Pero bueno, por algo, no sé, será porque salieron así como pucos. No siento que sea como que digo. A ver, vamos a elegir. Bien. No siento que tengo que mezclar, no sé por qué. La carta del mago y la carta de la reina de... Bien. Ahora. No sé, pensé me repitieron las mismas cartas de lleno, qué fuerte. A ver, y eso que vieron que saltaron las cartas. Para el trabajo, la opción número 2 en agosto. Trabajo, bien. Bien. Ok, ya salieron 3 cartas, eso es todo lo que necesito, así que bueno, vamos a ver. Bueno, un viaje acá, creo que un viaje de trabajo para mí. Tiene que ser esto. Vamos a ver. Bueno, a ver. Vamos a leer primero a las personas que están en pareja. Yo veo que acá, en el mes de agosto, las personas que están en pareja van a estar pasando por una especie de crisis. Eso es lo que veo acá. O sea, con la carta del 5 de oro veo como un vacío emocional, un vacío existencial, un vacío emocional con respecto a su relación de pareja. El 8 de espadas veo como una relación así como que no saben para dónde disparar con respecto a esta relación. Eso es lo que veo. Veo que uno de ustedes es muy frío, o sea, y oculta mucho sus sentimientos, o es muy, muy mental, muy seco, o sea, como veo con la carta del rey de espadas. Yo no sé si vos o tu pareja, pero yo veo eso, y veo como ustedes o la otra persona van a estar queriendo, el que se sienta más incómodo, van a estar queriendo un nuevo inicio. Un nuevo inicio, o sea, como que en este mes van a estar pensando a ver si inician otra cosa. No sé si con otra persona, si es que tienen otra persona en mente, o que deciden terminar esta relación para que venga otra persona que sea más acorde a ustedes. O sea, es lo que yo veo acá. Porque yo veo la reina de copas como si ustedes o la otra persona, creo que ustedes. Pero yo creo que ustedes se identifican más como una reina de copas, que es una persona empática, una persona amorosa, es una persona cariñosa, y es como que no compatibilizan con un rey de espadas, porque es todo lo contrario a ustedes. Entonces es como que ustedes van a estar queriendo otra cosa que no les da su relación actual. Eso es lo que yo veo.
en el mes de agosto se van a estar replanteando esto, literalmente, porque se sienten muy vacíos, no sienten que la relación de ustedes vaya a mejor. Eso es lo que veo. Si ustedes están solteros, yo veo que ustedes vienen de un vacío, o sea, como que ustedes vienen de una carencia con respecto a las relaciones. O sea, veo como que no han podido encontrar una persona como corresponde, con una carta de... o sea, con la carta del 8 de espadas, no han podido encontrar a personas, se han sentido muy trabados con respecto a las relaciones, porque no hay una persona que les llegue realmente. Yo veo acá un rey de espadas, veo como que es una persona que tal vez a ustedes sí les ha llegado esta persona, un rey de espadas, pero es una persona muy mental, tal vez fría, tal vez como distante, no sé, veo como una persona seca, puede ser que es un rey de espadas. Incluso yo veo que ustedes van a querer estar iniciando algo en este mes de agosto con esta persona, pues yo veo con la carta del mago que van a querer iniciar algo con él. Es una persona, o sea, es una persona que yo veo que no está en su vida, en la vida de ustedes, y es una persona que ustedes han querido hace mucho tiempo. Eso es lo que yo veo, puedo ver eso. Ustedes son una reina de copas, una persona muy empática, muy amorosa, es como que no compatibilizan en nada, pero es como que ustedes quieren un inicio, y es como si en este mes de agosto pudieran tener ese inicio, pero yo veo que sin perder su esencia, pero van a poder tener un inicio con esta persona, con este rey de espadas, que bueno, que obviamente puede ser un rey de espadas, pero después puede cambiar a un rey de copas o cosas. Recuerden que es la energía del mes de agosto, pero no significa que puedan tener otra energía después, así que bueno. Con respecto a ¿cómo es? Esto también puede ser, perdón porque tengo que hacer un paréntesis, porque también puede ser esto que les venga porque si yo leí acá una persona que ustedes quisieron, pero ahora que me pongo a pensar, esa es la lectura de la persona especial. Vamos a dejar esto con la lectura de la persona especial, mejor dicho, porque yo veo acá que es como que ustedes están apegados a una persona del pasado, no apegados, pero es como que les gusta una persona del pasado. Puede ser un ex también, puede ser un ex o puede ser cualquier persona. Ahora voy a leer un amor nuevo, porque lo hice al revés, evidentemente. Es que me dejé llevar y empecé a leer esto, pero bueno. Así que nada, vamos a leer ahora las personas solteras que, ¿cómo es? Que nadie quiere un amor nuevo. Yo veo que más o menos sí van a tener un amor nuevo. Es como que si vienen de un vacío emocional, de como que no encuentran nadie que valga la pena, y como que acá veo un rey de espadas, que esta persona va a aparecer nueva en este mes de agosto. Igual incluso sigo viendo para las personas que, esto me parece que lo va a hacer en estas dos opciones, van a estar juntas, porque incluso aunque estoy preguntando por un amor nuevo ahora, veo que sigue siendo una persona del pasado esto. O sea, no, ustedes, no sé, capaz que me digan no, pero no hay nadie, no sé, pero bueno. O sea, capaz que sea una persona que ni se acuerdan, pero yo veo que les aparece una persona del pasado. Me sigue pareciendo una persona del pasado, yo no veo una persona nueva acá. En ninguna de las opciones veo una persona nueva. Me sigue viniendo una persona del pasado, capaz que sea un pasado muy lejano, incluso una persona que conocieron en su infancia, no sé, porque puede pasar, me ha pasado, que han llegado personas de infancia o algo así. Entonces, puede pasar, pero yo veo eso. O sea, estas dos lecturas van a estar juntas porque no hay persona nueva acá. Yo leo todas personas del pasado, o si tengo que leer de pareja, bueno, de la pareja, pero si no, es como que digo, no, esta persona sí o sí es del pasado. O sea, y no hay, acá no veo, en este mes de agosto yo no veo persona nueva. Yo veo directamente, si ustedes no están en pareja, van a venir sí o sí personas del pasado. Que necesariamente no tiene que ver que sean ex, pueden ser ex, pero tranquilamente puede ser o una persona con la que ustedes piensen o una persona que ni se imaginan. O sea, eso es lo que puedo ver. Así que nada, eso. Esa es la lectura para el amor para las personas de la opción número 2. Así que bueno, vamos a ver ahora el trabajo. Bueno, yo veo acá, vamos a leer primero las personas que tienen trabajo. Yo veo que como con el paje de bastos, yo veo que bueno, que ustedes hacen trabajo como tienen que hacer. O sea, como que hacen lo que tienen que hacer, como que cumplen con su trabajo. Yo veo una persona que cumple
con lo que tiene que hacer lo justo y necesario. Eso es lo que yo veo acá. O sea, veo como un esfuerzo normal. Porque veo acá con el 2 de bastos que ustedes quieren apuntar a otra cosa, quieren apuntar a algo más. De hecho, yo veo acá como que incluso muchos de ustedes planean incluso irse del lugar donde están para trabajar de otra cosa. Yo veo con la carta del mundo que ustedes quieren incluso un cierre de ciclo, quieren terminar con este trabajo actual que tienen para irse a otro trabajo, incluso en otro lugar, porque la carta del mundo me habla de un viaje a otro lugar. Yo veo que incluso en este mes, o sea que lo van a estar pensando así, lo van a poder conseguir incluso en este mes. Yo no sé si ustedes están ahorrando o algo así, pero es como que siento que ustedes van a juntar la plata justa y necesario para poder como poder cumplir esto, porque el 6 de bastos veo como que van a poder cumplir esto. O sea, incluso con el 5 de bastos veo como mucho cuchicheo. Veo como personas que van a estar hablando de esto, como que cómo lo hizo, cómo lo logró, o por qué no me pasa a mí. O sea, veo también mucha envidia, ojo con esto, porque veo como personas que van a estar hablando a sus espaldas con esta carta, por esto que ustedes están logrando, porque ustedes con sacrificio y todo se van a emprender otra cosa. Eso es lo que veo, y hay muchas personas que van a opinar sobre esto, bien y mal. No digo que todas las personas hablen para mal, pero sí va a haber algunas personas que medio que están cuchillando cosas. Así que ojo con el entorno en el que ustedes se rodean o a quién le cuentan estas cosas. O sea, eso es lo que veo acá en el mes de agosto. Así que nada, bien para ustedes. O sea, si tienen este proyecto, les va a ir bien. Les va a ir bien porque es como que, digamos, pónganle que ustedes tengan la idea fija que sí o sí en este mes de agosto se van a ir, y capaz que al principio no se vayan a ir porque el 2 de bastos veo eso, pero al final del mes de agosto lo más probable es que puedan emprender esto, porque veo veo un éxito acá, así que bien. Bueno, para las personas que están sin trabajo ahora, yo veo como que ustedes van a estar moviéndose mucho. Es como que ustedes van a estar accionando mucho hacia lo que quieren. O sea, como que, por ejemplo, si ustedes tienen ganas de trabajar, de ser, qué sé yo, de ser ilustrador, por ejemplo, ser ilustrador, van a estar publicitándose mucho, van a estar dibujando mucho, van a estar instruyéndose mucho, van a estar como moviéndose mucho para eso que ustedes quieren conseguir. Eso es lo que veo acá. Y yo con el 2 de bastos veo como que ustedes están proyectando eso. Dice, yo esto lo voy a hacer ahora porque yo sé que esto me va a proyectar a lo que yo quiero y lo voy a conseguir. Es como que yo veo mucha determinación en esto. Y yo veo que acá va a haber un cierre de ciclo, en el sentido de que ustedes van a poder como salir de esta situación y van a lograr el éxito con el 6 de bastos. Van a poder lograr el éxito y van a poder estar, ¿no? Como conseguir esto que ustedes quieren, trabajar de esto. Ojo con las personas con las que les cuentan, porque el 5 de bastos veo mucho cuchicheo, en el sentido de que va a haber personas que opinen para bien y para mal con lo que ustedes están haciendo, lo que ustedes quieren hacer, pero sin embargo ustedes van a seguir adelante. O sea, no le van a dar mucha importancia a estas personas, yo veo acá, pero sí va a haber personas que hablen de todo esto, así que nada, ojo con el entorno o las personas que les cuentan las cosas. Así que bueno, eso es lo que veo para este mes, el mes de agosto, para ustedes, con respecto al trabajo y las relaciones. Vamos a ver ahora los oráculos que le sacaron. Voy a sacarle 2 oráculos del amor, situación de amor para ustedes, independientemente de la situación de amor en la que ustedes estén, pero yo voy a sacar 2 cartas. 2 cartas de la situación de amor para el mes, para la relación número 2. Vamos a ver. Establecer contacto, qué fuerte. Acá hay personas obviamente que están en contacto cero. Yo ya lo sabía esto igual, pero porque personas del pasado me vienen, entonces significa que hay personas que todavía ni siquiera han hablado. Entonces, bueno, no hablan todavía, así que esa carta habla de eso, de establecer contacto de personas del pasado. Miren, cámara. Recuerdo, pensar en alguien, aprender del pasado. Bueno, básicamente me sigue hablando de personas del pasado de estas 2 cartas. Vamos a ver
Después les voy a leer esta y se las voy a mostrar en cámara, que es la carta Un consejo del oráculo de las diosas. Así que bueno, nada, estas dos cartas hablan de establecer contacto, estabilidad y seguridad, rendimiento, crecimiento y resistencia. Esta carta me habla de que hay una persona que quiere establecer contacto en este mes de agosto con ustedes. O sea, como que se va a estar acercando, como que va a querer volver a su vida. Yo veo que esta persona tuvo un crecimiento importante, porque me sale eso. Después, cama de recuerdo, pensar en alguien, aprender del pasado. Esta persona nunca los olvidó a ustedes. Nunca los olvidó y siempre los estuvo pensando. Y por eso es como que yo veo que ha aprendido de eso. Ha aprendido de cuando lo soltó, cuando se alejó de ustedes o algo así. Es como que siempre los tuvo en el pensamiento. Y ha aprendido y ha madurado. Esta persona ha madurado. Ya sea un ex o quien sea, ustedes adáptenlo. Pero yo veo que es una persona que ha crecido y que va a volver a su vida porque les va a demostrar que ha crecido y que quiere volver a tener una oportunidad en su vida. Eso es lo que yo veo con estas dos cartas. Después, Cordelia. Sal fuera. Conecta con la naturaleza y permite que su energía revitalice tu espíritu. Sal al mundo y abraza la belleza y la serenidad que te rodean. Esta carta yo creo que les aconseja básicamente que estén en la naturaleza, que sean felices, que disfruten la vida, más allá de las circunstancias que tengan, económicas o sentimental o lo que sea, disfruten la vida, sean felices y que todo lo demás se acomode solo, que todo lo demás se va a acomodar solo, ustedes confíen. Eso es lo que yo veo que esta carta les dice. La encrucijada. Esta carta que ustedes eligieron como oráculo, yo veo como que ustedes van a estar pensativos con respecto a una situación, como que van a tener como no sé qué es lo que van a pasar en este mes, puede ser sentimental o puede ser económico, eso después lo verán ustedes o lo adaptarán ustedes, pero yo veo la encrucijada es como que me habla de que no van a saber qué camino elegir o qué camino tomar con respecto a ciertas situaciones. Eso es lo que veo con la encrucijada. Pero bueno, esta carta me habla de que es eso, como que van a estar así, como que van a tener muchas opciones que elegir y no van a saber más o menos para dónde disparar, pero nada, eso. Después fíjense, siempre agarren, por supuesto, traten de ver la opción que más les conviene, obviamente. Así que bueno, esto ha sido su lectura. Espero que les haya gustado. Si es así, pueden darme un like, pueden suscribirse si no están suscritos, si resuenan con mi energía, y pueden dejarme un comentario abajo si les resonó alguna parte de esta lectura. Recuerden que es general y bueno, no aplica a todos, pero bueno. Nada, así que espero que les haya servido y nos vemos en un próximo interactivo. Bye. Bueno, hola, opción número 3. Si estás acá o elegiste esta opción, que es sabiduría profunda. Así que bueno, vamos a ver. Vamos a leer primero Vamos a leer primero tu energía en el mes de agosto y la energía de tu persona especial. Si no tenés persona especial, adapta esta energía como una extensión de tus propias energías, ¿no es cierto? Así que ahora vamos a poner esto acá y vamos a ir leyendo a ver qué pasa acá. Muy bien. Bueno, veo mucho fluir en este mes de agosto. Y esta persona va a estar medio en la misma. Conexión. Corazón. ¡Wow! Esta persona va a estar... Mirá, qué fuerte. Bueno. A ver. Yo veo acá que en este mes de agosto vos vas a estar como estudiando mucho. Vas a estar como instruyéndote o estudiando o tal vez... No sé, es como perfeccionándote en cosas con esta carta, con la carta del libro. Yo veo como vas a estar muy perfeccionándote en cosas. Veo como la carta de los peces me habla del dejar fluir, el dejarte llevar por la vida, el confiar en la vida, el ser muy... Bueno, eso, en fluir, en dejarte fluir, en confiar en la vida, en confiar que todo está bien como tiene que estar y ya. Veo con la carta esta de la dama, es como si vos... Yo veo como que esta carta, si sos mujer te representa a vos, si no sos mujer, bueno, habla de que vos tenés una mujer que querés mucho en tu vida, ya sea una madre, una abuela, una hermana, un amor. Vos
sabrás si es que te gusta una mujer, si sos mujer que te gusta una mujer o si sos un hombre que te gusta una mujer, puede ser también. Pero también veo como que hay personas que se van a estar priorizando mucho en este mes. Como si sos una mujer te vas a estar priorizando mucho. Te vas a elegir a vos primera. Veo como si vos te eligieras, pero es como... Eso es raro, porque es como que te eligieras, pero al mismo tiempo es como tú también eligieras a alguien más. Es raro, es como si vos estás confiando que algo bueno te va a pasar también con otra persona o algo así. Es raro. Es como que vos dejás la puerta abierta para alguien. No sé por qué me viene eso acá en esta carta. Vos sabrás, pero nada. Esa es tu energía general en este mes. Con respecto a tu persona especial, si no tenés, acuérdate de adaptarla. Yo creo que va a estar viajando mucho esta persona. Veo como la carta va a estar mucho de viaje, viajando, cosas por allá. Esta persona va a estar como explorando sus sentimientos, su corazón. Como si... Es raro esto, o sea, no sé si voy a adaptarlo, pero yo veo como que esta persona va a estar abriendo su corazón, explorando su corazón, siendo más sentimental. Es como que esta persona va a estar sintiendo como una especie de conexión con alguien. O sea, puede ser con vos. A mí me viene que puede ser vos, pero es como adaptarlo. Porque esta persona va a estar sintiendo una conexión como si estuviera atado a alguien. O sea, estuviera atado a alguien y es como que eso le despierta sentimientos de amor que no ha sentido antes. Y eso lo va a estar explorando mucho en este mes de agosto. Eso es lo que yo veo acá. Más allá de que en su vida va a estar viajando y va a estar en la suya, veo como que va a estar explorando sus sentimientos en base a una persona. Que yo no sé si esta persona le habla o no le habla, yo no sé si vos tenés comunicación con esta persona o no, pero es como que yo veo que va a estar explorando sentimientos con respecto a una persona. O sea, como una conexión. Eso es lo que yo veo acá. Eso, porque veo que esta capa, puede ser que esta persona sea muy fría, muy mental, y es como que en este mes va a estar explorando otras partes de sus emociones. Eso es lo que yo veo acá. Así que bueno, estas son las energías generales tuyas y de tu persona. Vamos a ver ahora. Con respecto a el amor en este mes de agosto para la opción número 3. El amor. Vamos a ver. Wow, a la defensiva. Bueno. Vamos a ver. Bueno. A ver. Ahora vamos a ver con respecto al trabajo en el mes de agosto para la opción número 3. Bien. Tres cartas. Dos cartas más. Dos cartas más. Trabajo. Bien. Muy bien, mucha abundancia. Eso está bueno. Recoger los frutos. Bueno, veo. Vamos a leer primero el amor en este mes para las personas que están en pareja. Yo veo que acá, a ver, veo como que ustedes están muy a la defensiva con respecto a su relación o con respecto, no sé si es como que ustedes se sienten atacados en su relación o algo así. Es como si yo viera que ustedes le ponen mucho esfuerzo a esta relación. Con el 10 de bastos veo mucho esfuerzo, le genera mucho estrés. Como que siguen arrastrando esta relación y yo no veo que son felices. O sea, veo que esta relación en un momento sí los hizo felices, porque el 6 de copas veo como que ustedes siempre quieren volver a eso, volver al principio, volver al inicio donde ustedes eran felices con esta persona.
Pero al día de hoy yo veo que están muy cargados, que todo el tiempo es una lucha constante esta relación. Y ustedes se ponen muy a la defensiva todo el tiempo. Y eso es como que no. Siempre yo veo que tienen en agosto van a estar con la esperanza de seguir volviendo a esta relación. Pero yo veo que no. Yo veo acá un as de copas. ¿Qué significa esto? Esto en general, o sea, ustedes adóptenlo. Pero yo veo que o puede ser que ustedes decidan dejar esta relación e iniciar algo con otra persona, o sea, hacer un nuevo inicio romántico donde sean mucho más felices, o es como que no sé si van a tratar de resolver o van a ver algo, no sé si van a ir a un psicólogo o les van a sugerir a su pareja un psicólogo o algo así, para poder volver a recuperar esto y volver a ser felices, volver a tener una relación feliz. O sea, esto adáptenlo porque me vienen estas dos opciones. O sea, va a haber personas que elijan dejar esto y como iniciar una nueva relación con otra persona que los haga más felices, o van a tratar de hacer todo lo posible para volver a iniciar esto romántico que ustedes tenían con esta persona. O sea, para volver a ser felices. No sé si les sugieren ir a un psicólogo o algo, pero es como que yo veo que acá veo dos partes. O sea, veo como dos personas que están en relaciones que pueden tomar dos caminos diferentes. No sé, yo no opino porque como es, nada, soy como yo veo simplemente, yo les leo lo que sale y ustedes decidirán después qué hacer con esto. O sea, más allá de lo que yo pueda opinar, pero bueno. Nada, después de eso vamos a ver ahora las personas que están solteras y que esperan un nuevo amor. A ver si viene un nuevo amor, bien viene. Yo veo acá que ustedes han estado muy a la defensiva con respecto al amor. Veo como que ustedes esperan volver a tener una persona, como que o sea, como que una persona que los quiera, que los ame, o sea, volver a recobrar esto, volver a sentir eso otra vez. Eso es lo que yo veo. Veo con la carta del 10 de bastos como que les cuesta, o sea, como que a veces se sienten como que no consiguen nada, o como que se esfuerzan al pedo o algo así, yo veo eso. Pero sin embargo veo en este mes de agosto que van a poder iniciar. El as de copas, yo veo que van a iniciar una relación romántica con alguien, no sé quién sea, porque me vienen varias opciones, pueden ser una persona nueva o una persona del pasado, con la que ustedes quedaron cosas, pero veo que felicidad. Veo que ya sea una persona nueva o una persona del pasado, yo veo que se van a sentir muy felices con esta decisión. Eso es lo que veo. Pero pueden ser, como les digo, puede ser una persona nueva como puede ser una persona del pasado, porque también vienen personas del pasado acá. Pero van a ser felices sin importar la persona que venga, van a ser felices. O sea, en la última carta me habla de felicidad, de festejo, de alegría. Así que, bueno, bien. Ahora por las personas que están esperando a una persona del pasado, que yo no sé si voy a leer lo mismo que la tirada anterior, pero bueno. Veo como que acá va a haber, o sea, yo veo que con esta persona del pasado ha habido muchos conflictos, o veo que se han tenido que poner mucho a la defensiva. Veo que es una persona que hace mucho ustedes tienen sentimientos, eso es lo que veo acá, con el 6 de copas. Hace mucho ustedes tienen sentimientos, o esta persona tiene sentimientos hacia ustedes, o viceversa. Veo que muchas veces han tenido que esforzarse de más por esta relación. Y yo veo que, no sé, ustedes no están en comunicación con esta persona, o por lo menos eso es lo que yo siento. Algunos puede ser que sí, adáptenlo, pero yo veo generalmente que no, que ustedes se han tenido que esforzar tanto por esto que en un momento decidieron dejarlo, porque yo veo que es así, como que no los siento con esta persona. Pero yo veo que esta persona en este mes de agosto se van a querer venir a acercar y darles una relación estable romántica, porque el as de copas me habla de eso. Y ustedes se van a poner muy felices, o sea, esto va a ser un motivo de felicidad en este mes. O sea, esta persona va a querer iniciar algo romántico con ustedes, eso es lo que yo veo acá. Así que bueno, ya sea un ex, ya sea una persona del pasado, ya sea cosas, como que una persona especial, yo veo que sí, veo que van a conseguir el triunfo y la felicidad en este mes, así que bien ahí. Después para el trabajo, las personas con trabajo, yo veo que ustedes en su trabajo son como, o sea, como que yo veo que
tienen lo justo y necesario. O sea, yo no veo que acá se los trate como que ustedes trabajen de menos o como que... hay un equilibrio, hay una cosa dar y recibir, hay como una cosa de que les pagan lo que corresponde y viceversa. Yo no siento que se sienten injusticiados en este, sino todo lo contrario, con la carta de la justicia. La carta de la muerte yo veo que va a haber como... veo que ustedes van a realizar un cambio en este mes con respecto a algunos trabajos. Yo no sé si esto va a ser así, después me lo dirán, pero bueno. O sea, van a realizar algunos cambios con la carta de la muerte, va a haber unos cambios, unas transformaciones, capaz que dejen un trabajo por otro que sea mejor o algo así, pero yo veo como muchos cambios. Veo que estos cambios les van a traer conflictos en su ámbito laboral. El 5 de espada veo conflicto en el ámbito laboral, como que van a... Capaz que si dejan un trabajo no van a salir muy bien de ese trabajo porque a lo mejor los necesiten y ustedes quieren ir a otra cosa mejor y van a preferir elegirse a ustedes. Eso es lo que yo veo. Entonces es como que van a estar en esa, ¿vieron? O sea, como que eso es lo que yo veo acá. Pero más allá de eso yo veo que van a conseguir, o sea, como que la carta de los enamorados y el 7 de oros es como que ustedes van a estar cosechando todo lo que han hecho en este año, al principio del año hasta ahora, van a estar cosechando todo lo que ustedes han hecho. El 7 de oros me habla de eso. Van a estar recogiendo los frutos de todo su trabajo y su esfuerzo en los trabajos que han tenido. Y la carta de los enamorados me habla de cómo van a tener muchas personas van a tener muchas personas que como que los apoyen en esto. La carta de los enamorados veo mucho apoyo, tal vez de sus jefes, de sus compañeros de trabajo, pero yo veo que va a haber una parte de su entorno laboral que los va a apoyar con respecto a las distintas situaciones que ustedes van a tomar, porque ustedes son personas muy valiosas y por eso es como que los van a... Esto me habla de recoger todos los frutos de su trabajo, así que bien, en este mes de agosto va a ser así y los felicito, así que bien. Ahora para las personas que no tienen trabajo, a ver, yo veo con la carta de la justicia que algo les va a pasar este mes, o sea, como que va a haber un cambio, una transformación. Esta transformación puede traer conflicto con algunas personas, no sé qué personas serán, personas de su entorno, quién sabe, pero va a haber un cambio, una transformación, por algo que va a pasar, algo que les va a venir o algo que ustedes dicen, esto es para mí y ya, con la carta de la justicia. Veo con la carta de los enamorados y el 7 de oros, yo veo como que hay una persona en concreto que los va a ayudar a cumplir sus sueños, a cumplir lo que ustedes quieren o a tener un trabajo más estable o a... no sé, es como que me habla de que hay una o varias personas. La carta de los enamorados me habla de que hay una o varias personas que la pueden ayudar a ustedes a impulsar a que ustedes consigan algo estable o consigan un aumento económico o algo así. Y el 7 de oros veo como que van a estar cosechando en este mes todo lo que ustedes han hecho, o sea, todo lo que ustedes han esforzado lo van a estar cosechando. Eso es lo que yo veo acá. Así que bueno, estas son las tiradas del mes. Vamos a ver ahora, les voy a sacar dos cartas de oráculo con respecto al amor. Esto independientemente de la situación amorosa en la que ustedes estén, vamos a ver qué sale. Vamos a ver dos cartas de la situación de amor. Ups, bueno, miren, establecer contacto. Yo les dije, hay muchas personas que no están en comunicación, las personas que... Autoindulgencia. Muy bien. Bueno, esto me habla más o menos de lo que yo... Esto me habla más o menos de lo que yo vine diciendo. Me voy a sacar esta carta también, que es un oráculo de consejo de la diosa. Después se los voy a leer también, se los voy a mostrar a la cámara. Establecer contacto, estabilidad y seguridad, rendimiento, crecimiento y resistencia. ¿Qué me habla esta carta? Esta carta me habla de que hay una persona que quiere volver a su vida, quiere volver a hablar con ustedes, quiere volver a tener contacto con ustedes, independientemente si esta persona, o sea, no sé, es como que si ustedes no conocieron, puede ser, si ustedes no conocieron a esta persona directamente o tuvieron algún contacto, esta persona va a querer establecer contacto con ustedes. Eso es lo que yo veo. O sea, esta persona se va a querer acercar en este mes de agosto y de hecho que lo va a hacer. Eso es lo que yo veo. Autoindulgencia.
autoestima, tiempo para sanar, trabajo de sombra, autoestima. Esta carta me habla de que esta persona ha estado trabajando mucho en su autoestima, en sus sombras, en las cosas que no estaba haciendo bien. Esta persona ha tenido un trabajo interno importante en este tiempo, no digo en este mes, pero en este mes esta persona va a volver y les va a demostrar que ha trabajado realmente, como si ustedes ya conocieron a esta persona, bueno, esta persona va a ser totalmente diferente de lo que ustedes ya la conocieron antes, porque yo veo un trabajo interno de esta persona importante. Esta persona no es la misma que antes, o sea, van a encontrarse con una persona totalmente diferente. Eso es lo que veo acá. Ahora, Minerva, las artes, deja que la sabiduría y la creatividad guíe tus manos. En el arte encuentra la expresión de tu alma y el camino hacia el conocimiento. A ver, ¿se ve bien esta carta? Creo que sí. Bueno, esta carta me habla básicamente que como que fluyan, que como que sean creativos, que en este mes, como que esta carta les recomienda que sean creativos, que se esfuercen, que como que no sé cómo decirlo, pero que sí, que como que no sé, por ejemplo, si les gusta dibujar, pintar, es que no me viene exactamente eso, me viene como que siempre como disfruten cada área de su vida, como que traten de encontrar el lado positivo de las situaciones, como si fueran creativos. O sea, cuando les pasa algo malo, que digan, ay, se me rompió esto, bueno, lo reparo con esto y lo otro, como que sean como así, digamos, como que sean creativos con respecto a las áreas de su vida. Espero que se entienda, porque no sé cómo explicar esta carta, pero más o menos habla de eso. Sabiduría profunda. Esta es la carta que eligieron, que se las mostré, bueno, se las voy a mostrar no, pero ya la vi. Esta es la carta que eligieron como opción. Esta carta habla de que ustedes tienen una sabiduría muy, muy profunda. O sea, literalmente es como que ustedes, para resolver cada área de su vida, siempre como encuentran cómo hacerlo, incluso aunque se les parezca difícil a veces, pero siempre encuentran el camino justo para salir de esa situación. Eso habla de una sabiduría muy profunda, que ustedes están muy conectados. Eso es lo que veo con ustedes mismos incluso. Y es como que esta carta les recomienda que sigan así, que sigan interiorizando esto, porque eso es lo que les hace todo el tiempo perseverar y salir adelante de diferentes situaciones. Así que bueno, nada, esa es la lectura. Espero que les haya gustado. Si es así, pueden darme un like, pueden suscribirse si no están suscritos, si les resonó mi energía, pueden dejar un comentario si les resonó la lectura o si alguna lectura que quieran que haga. Bueno, y nos vemos en el siguiente interactivo. Ojalá les haya servido y bueno, nos vemos en otro interactivo. Bye.